Me da mucho gusto estar esta mañana entre ustedes. Hermosa iglesia. Un buen pastor se pone cada vez más viejo. Pero yo siempre voy a ser más viejo que él, así que, ¿qué va a hacer? Hemos escuchado mucho de la iglesia de ustedes. Yo trabajo con Jason, que ha estado aquí con ustedes, y él me ha dicho de que es una hermosa iglesia, y bueno, hoy lo confirmo. Así que yo les pido que vayan buscando en sus Biblias, en el libro de Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer la primera parte de Hebreos capítulo 1. El versículo 1 hasta el versículo 4. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Y me gusta esa idea. Vamos a ponernos de pie. Dice así la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre Celestial, en esta mañana queremos enaltecer a tu Hijo. Señor, Él es la máxima revelación de tu ser, de tu esencia y de tu plan para nosotros. Señor, ayúdanos a entender la superioridad, la supremacía de Cristo sobre todo lo que existe. Y Señor, que esto sirva para confirmarnos en nuestra fe, para que retengamos la confesión. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Muchas gracias. Estamos en medio de una época política. No tengan miedo, yo no les voy a hablar de política. Pero saben de que por todas partes vemos avisos, propagandas, en el diario, todo tiene que ver en este momento con la política. Y en las elecciones que se acercan, hay muchas distintas opciones. Hay opciones de izquierda, hay opciones de derecha, hay de centro derecha, hay de todo. Y como cristianos, bueno, tenemos que tratar con la guía del Señor de tomar una decisión sabia, pero no es tan fácil, quizás. Ahora, lo interesante, aunque vemos tantas distintas opciones, de un extremo a otro extremo y en el medio y de todo, es de que creo que todas las distintas opciones tienen algo en común. Y es la convicción de que para que todo ande bien, debe pasar por la política y por el control del partido de turno, por las ideas aplicadas, distintas ideologías aplicadas por medio del gobierno. La idea se instala de que el mecanismo para cambiar el mundo es solamente por medio del gobierno, entonces por eso es tan importante. Y hay muchas distintas ideologías y la idea es de que yo tengo esta idea y la única forma de efectuar un cambio es si yo puedo tener el poder. Entonces, vótenme.
porque la solución pasa por el gobierno y al gobierno hay que aplicarle X ideología. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué la gente está convencida de que para que ande bien nuestro país o para que ande bien el mundo, pasa por los mecanismos del poder? Y es porque justamente la gente se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de que el que maneja los hilos de la historia no son los políticos, no son los gobiernos, no somos nosotros, sino que existe un Dios soberano por sobre todo. Entonces, por esto a veces hay tanta pasión en la política, porque se cree en realidad de que es el camino de la salvación. Una política de mercado nos va a salvar. Una política social de izquierda nos va a salvar. Y sabemos que al final todos tenemos el mismo problema. Todos tenemos corazones corruptos y siendo de una línea o de otra línea somos todos pecadores y inevitablemente eso se hace realidad en los gobiernos de turno. La gente en nuestra época busca la salvación por medio de las ideologías y de las políticas, porque se han olvidado de Dios. Porque detrás de todo esto hay una cosmovisión materialista. Una cosmovisión, ¿qué es eso? Es una forma de ver el mundo, es una filosofía de vida, es una óptica sobre todas las cosas. Y todo el mundo está cegado, llevan la misma tapaojos que es el materialismo. De que de alguna forma la salvación viene por un buen salario o un plan social o algo material. Este libro, Hebreos, se escribe para confrontar ciertas ideologías del primer siglo. En esa época, por un lado, había muchas ideologías igual que hoy, pero una ideología era la del Imperio Romano, de que para garantizar la paz, tenía que pasar por el imperio, por el poder del imperio. Y para que el imperio se mantuviera estable, había que hacerle culto al emperador. Había otra opción que se oponía a esto y era el judaísmo. Pero no necesariamente el judaísmo de Moisés, del Antiguo Testamento, sino un judaísmo de la época que se centraba en la ciudad de Jerusalén, en el templo, en el culto del templo, en la cultura del pueblo judío y en la idea de que iba a venir un Mesías. No el Mesías que nosotros conocemos, sino una figura política, un libertador, un Mesías con la espada montado en un caballo, un Mesías que iba a derrotar esa otra ideología, el imperio, iba a ejercer el poder político y ahí todo iba a estar bien. Cuando el Mesías venía a imponer su partido político, los judíos iban a poder experimentar de nuevo la genuina prosperidad. No es tan distinta a la mentalidad de mucha gente de hoy en día. Ahora, para la iglesia de esa época, se volvía complicada la situación, porque al final, si entendemos el Evangelio y si entendemos quién es el Señor Jesús, entendemos que el Señor Jesús es soberano y por lo tanto representa una amenaza para cualquier ideología de izquierda o de derecha, porque hay un solo Señor, es el Señor Jesús.
la iglesia, en la medida que crecía, empieza a convertirse en amenaza para todos los proyectos hegemónicos de aquel día. El resultado de eso es la persecución. Perseguidos por las autoridades judías, porque atenta contra esa ideología. Perseguido después por los romanos, porque también atentaba contra esa ideología, esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo. Y bajo esta persecución era muy normal que algunos judíos empezaran a pensar, ¿no sería más fácil volver a lo de antes? Total, estamos hablando de un Mesías, o quizás podemos mezclar las cosas un poco para no quedar tanto en evidencia. Y empezaban a pensar en esos términos. Entonces el autor de Hebreos, que no sabemos bien quién fue, pero probablemente alguien del círculo de relaciones de Pablo, escribe, y es un libro en distintas partes muy fuerte, advertencias contra esto de volver atrás. Y una de las ideas centrales del libro se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 23, donde dice, mantengamos firmes sin fluctuación la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y este concepto se repite a través de todo el libro. La idea de mantener fiel la confesión. Hemos confesado al Señor Jesús como justamente eso, como Señor. No volvamos atrás. Mantengamos firme nuestra confesión. Y después sigue, ¿por qué? Porque el que prometió es fiel. O sea que al final no depende de nosotros, depende de Él, depende de su fidelidad. Esa es una de las ideas principales. Esa idea se sostiene con otra idea. Y quizás la idea central de todo el libro es la supremacía de Cristo. El libro de Hebreos tiene que ver con la supremacía de Cristo. La aplicación de esa idea es de que Él, siendo fiel, no debemos volver atrás, debemos mantener fiel nuestra confesión. Y en todo el libro va presentando evidencia de la supremacía de Cristo. Capítulo tras capítulo. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a la ley. Jesús es superior al sistema levítico. Jesús es superior a todos los ángeles. Y este texto, donde comienza el libro, Jesús representa la máxima, la suprema revelación de Dios. Volvemos a leerlo. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El libro comienza con la idea de que Jesús, el Hijo de Dios, es la revelación máxima, es la suprema revelación
de Dios. Es la revelación culminante. Jesús es la revelación que resume todas las revelaciones previas. Jesús mismo dijo que los profetas, que Moisés, en realidad hablaban de él. Cuando Jesús camina con sus discípulos por el camino de Emaús, ¿qué es lo que les explica? Les explica cómo todas las escrituras ya reveladas apuntan a él, hablan de él. Nos muestra, su pastor está haciendo un proyecto, una tesis sobre la hermenéutica, y un principio por excelencia de la hermenéutica es de que la explicación de todo es el Señor Jesús. Es la clave, es la llave de interpretación de todas las escrituras, no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Toda esa acumulación de revelaciones, de profecías del pasado, desembocan en la persona de Jesucristo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Pensamos en el Antiguo Testamento. Cuántas distintas veces y cuántas distintas formas Dios se reveló. Se reveló por medio de sus grandes hechos, sus intervenciones milagrosas en la historia. Cuando Dios libera a su pueblo, cuando Dios tira abajo los dioses falsos de Egipto, cuando Dios abre el agua, cuando Dios destruye el ejército del faraón en el Mar Rojo, cuando Dios le da de comer, le da de tomar y les da la ley a su pueblo en el desierto. Una y otra vez Dios se hizo conocer. Se reveló a Moisés en una zarza que ardía. Se reveló a Abraham en persona, se le para adelante y le habla como a un amigo. En tantos profetas, en la poesía de David. Es una obra de literatura magnífica, es la máxima obra de literatura en la historia de la humanidad, porque es una obra inspirada por el Espíritu de Dios. Y toda esa gran obra literaria apunta a la figura de Jesucristo. De muchas maneras, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, ahora Dios nos habla por el Hijo. Ahora Dios nos habla por el Señor Jesús. Jesús mismo dice en capítulo 3 del libro de Juan, en ese conocidísimo pasaje que habla sobre el propósito de Dios en la salvación, Juan 3:16, antes de eso, le dice a Nicodemo, Juan 3, versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo les voy a hablar cosas, yo les voy a enseñar cosas que nadie más les puede enseñar, porque yo vengo del Padre. Yo soy el preexistente. Yo soy aquel que conoce esa dimensión eterna donde ningún ser humano ha podido penetrar y solamente podemos saber lo que pasa si Dios nos hace entender. Él es la máxima revelación de Dios. Y debemos escucharlo porque no hay otro. No hay otro.
volviendo a Hebreos, capítulo 1, encontramos que el autor analiza esta idea de la revelación en el Señor Jesús en distintas etapas. Distintas etapas, y es para mí un poco interesante, porque estas etapas concuerdan con lo que sería una cosmovisión bíblica. En nuestro seminario a mí me toca enseñar sobre cosmovisión. Y a lo mejor no han escuchado esa palabra, algunos seguramente lo han escuchado, saben de qué se trata. Es simplemente una palabra técnica para hablar de cómo vemos el mundo, nuestra filosofía de vida. Cosmos, mundo, universo, todo, visión, cómo yo lo veo, cómo yo lo entiendo. Y todos tenemos una cosmovisión. ¿Cómo interpretamos las cosas? Y a veces es una ensalada mixta, todos tenemos cierta incoherencia en nuestra cosmovisión. Por ahí somos muy pocos los que somos filósofos muy dedicados al estudio de esas cosas. Pero lo que encontramos en el Señor Jesús es la verdadera explicación de todas las cosas. Y una cosmovisión cristiana en realidad sigue los lineamientos de las Escrituras, de la revelación divina. Entonces, en el curso que nosotros damos de cosmovisión, hablamos de básicamente 4 etapas por el cual podemos entender todo. Entendemos primero de que en el principio todo fue creado por Dios. Si entendimos de que Dios es el creador, cambia nuestra óptica sobre todo. Empezamos ahí, la creación. Segunda etapa, que ayuda para entender muchísimas cosas. Dios todo lo hizo bien, pero el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte. Entonces ahí tenemos la segunda etapa, creación y caída. Después de la caída, gracias a Dios, viene ¿qué cosa? Viene el plan de salvación de Dios, la redención, o podemos hablar de la restauración, porque por medio de la redención, todo lo que ha sido dañado por el pecado, Dios lo está sanando. Y nosotros ahora estamos esperando la aparición del Hijo del Hombre, y toda la creación gime de a una, esperando la redención de los hijos de Dios. Entonces ahí tenemos 3 etapas. Creación, caída, pero gracias a Dios se inició el plan de redención. Y ahora ¿qué esperamos? Una 4ª etapa, que es la llegada de nuestro Señor y la restauración definitiva de todas las cosas, o sea, la glorificación. Y si empezamos a trabajar esas cuatro categorías, no hay nada que no entre. No hay nada en el mundo que no podamos entender y nos sirve para ir viendo todo de una forma bíblica. Si miramos este pasaje, nos damos cuenta de que este mismo pasaje, que habla de la supremacía de la revelación en Jesucristo, sigue esos lineamientos. Creación, caída, redención y glorificación final. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se dieron cuenta? Primera etapa. Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Habla de quién es este Hijo. Y esto tiene que ver con lo que Él revela, con quién es Él, y debe afectar nuestra forma de entender el mundo. Yo no creo en la evolución, porque creo en la creación. Y porque no creo en la evolución, no creo que el principio básico de todo es el materialismo. O sea que no creo que al final el dinero te va a hacer feliz. En estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay un punto previo que deberíamos haber visto, porque habla también del resplandor de su gloria trinitaria. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, parecido a la luz del sol. ¿Se puede mirar el sol? Sí, no. Miramos el sol y lo vemos o no lo vemos. Se separa la luz del sol del mismo sol. Sentimos el calor del sol. Es la luz del sol lo que le da vida a nuestro planeta. Sin la luz del sol no habría vida sobre nuestro planeta. Y Jesucristo, en su existencia trinitaria, es igual a Dios, pero es a la misma vez la revelación de Dios. Él es la luz en la cual nosotros vivimos. Es el resplandor de su gloria. Colosenses capítulo 2 habla de esto. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Se da cuenta de lo que está hablando? Nos está diciendo, cuidado, no dejemos que nos arrastren con ideologías falsas, o con filosofías del mundo, o con conceptos políticos que pretenden ser la explicación de todo y que prometen un camino de salvación que si nos ponemos a pensar como cristianos nos damos cuenta que no es así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se dan cuenta por qué la iglesia empieza a asustar al imperio? Porque dice de que en Él estamos completos, no necesitamos de un César y no necesitamos de un imperio. Porque nosotros estamos completos en Él. Él es fuente de vida, no el gobierno. Él es fuente de vida, no una ideología política ni de derecha ni de izquierda. Él es fuente de vida, no la psicología secular. No el materialismo. La vida se deriva no de comprarse un teléfono nuevo de los más lindos y más lujosos. Hay tantas cosas que en el mundo nos quieren engañar. Y acá dice, hay una sola cosa que realmente satisface. Solamente Jesucristo es fuente de vida y que Él es cabeza de todo principado y potestad. Está por encima de todo gobierno, todo rey, todo presidente, todo gobernador, todo emperador. Él es rey. Y Él es la revelación perfecta del Padre. Queda revelado en tres grandes etapas: en la creación, por el hecho
de que sostiene el universo, porque es heredero, en la encarnación y en su glorificación. O sea que queda revelado en la creación, en la encarnación y en su glorificación. Estamos hablando ahora de su preexistencia y de la creación hecha por medio de Él. En el versículo 2 nos dice que Él ha creado todo. Acá escuchamos un eco, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acá escuchamos un eco de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, enseñanza trinitaria por excelencia. Este era en el principio con Dios, y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. De nuevo vemos, ¿de dónde viene la vida? La vida solamente se encuentra en el Creador, en Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él ha creado todo. ¿Y qué significa entonces? Si Él todo lo ha creado, significa que es de Él, le pertenece. Por lo tanto, es el heredero. En el versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que existe no es solamente de que los deístas enseñaban de que Dios había hecho el universo como una especie de máquina, como un reloj. Y Dios le da cuerda y después se aleja y deja que funcione solo. Eso es el deísmo. Pero no es lo que enseña la Biblia. Por medio de Jesucristo, Dios ha creado todo. Y no solo que ha creado todo, sino que todo lo sostiene. En esta misma instancia, nuestra existencia es sostenida por el poder del Señor Jesús. Estamos en sus manos. Y los elementos no se deshacen porque Él ha prometido que va a dar estabilidad a nuestra existencia. No dependemos en última instancia de las leyes de la física o de los principios de la biología. Nosotros, nuestra vida es sostenida por el poder del Señor Jesús. Él sostiene todo, Él todo lo ha creado, lo que implica de que Él es el dueño, el heredero, versículo 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si Él es el heredero, entonces ¿qué significa? Significa de que Él es el Señor. Y de nuevo vemos que el señorío del Señor Jesús se opone a todas las demás ideologías que existen en el mundo. Él es la máxima revelación de la gloria del Padre. Y esa revelación nos indica que Cristo todo lo ha hecho, que Cristo todo lo sostiene y por lo tanto que Cristo es Señor sobre todo. Primera etapa de esa revelación, la creación. Segunda etapa, la encarnación. Acá no trata directamente el tema de la caída, pero se presupone de que la caída existe. Por eso ha mandado a su Hijo para redimirnos. En su encarnación, versículo 3, dice, el cual, siendo
el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, esto es impresionante, el Cristo que sostiene el cosmos, ahora dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de majestad en las alturas. El creador de todo es también el redentor de todo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. O sea que en ese punto se contiene la caída, nuestro pecado, nuestra caída, que por nuestro pecado el mundo ha sido dañado, lastimado de muerte. Una corrupción, un cáncer que afecta toda la realidad. Y sin embargo, Dios ha tenido un plan, y es un plan de inmensa misericordia. De que el mismo Creador, que el mismo Señor Jesús, venga en sacrificio por nuestros pecados. Solamente Él podía morir, solamente Él podía ofrecerse, solamente el sacrificio de un Dios que toma nuestra forma, que se humilla, que asume nuestra forma humana, asume un cuerpo con las debilidades que tenemos, que haya sufrido las tentaciones, las mismas tentaciones, pero como dice este mismo libro, y sin pecado, que se haya hecho semejante a nosotros, que se haya identificado a nosotros. Es una cosa inconcebible que el mismo creador del universo haya adoptado la forma de uno de sus seres creados, y que no es una cosa momentánea, sino que es eterna. De aquí en más, Jesucristo es el Dios hombre. Y como Dios hombre, sufre algo impensable. No solo el dolor de la cruz, sino una separación casi esquizofrénica. Una gran rajadura en su alma en el momento que su padre le da su espalda. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. La grandeza de Cristo y la revelación máxima de Dios pasa primero por la creación y luego por la obra redentora del Señor Jesús. Y la última etapa es justamente la glorificación. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sigue, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo ha tomado ahora su lugar merecido en el universo. Cristo, que se presenta en nuestro mundo como siervo, como dice Filipenses, no pensó que ser igual a Dios era cosa que aferrarse, sino que se humilla. Y vaya que se humilla, porque no solamente toma nuestra forma, sino que es obediente hasta la muerte. Una muerte humillante. Se humilla como jamás otra persona se ha humillado en la historia de nuestra raza. Se humilla y toma sobre sí mismo nuestro pecado. Se hace pecado, dice la Biblia. Se hace pecado por nosotros,
como asumiendo nuestro cáncer, como asumiendo nuestras infecciones en su propio cuerpo. Todo eso lo asume y se humilla hasta la muerte. Por lo cual el Padre lo ha exaltado sobre todo ser, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. De los ángeles, de los hombres, de todos los ideólogos de la historia, de los emperadores, los césares de toda la historia, van a tener que reconocer la realidad de que Jesucristo es Señor sobre todo. Quien sustenta todas las cosas, efectúa la purificación de nuestros pecados y ahora se ha sentado, ya reina. Falta ese momento culminante, esperamos su venida, qué glorioso día que va a ser, cuando escuchamos esa trompeta, cuando aparece en poder, cuando aparece en gloria. Qué hermoso día. Y todo será restaurado, todo será sanado, justicia se hará. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en el próximo versículo se resume esta línea lógica, esta línea de ideas, y en realidad sirve también como puente para lo que sigue, porque ahora va a hablar muchos versículos sobre la superioridad de Cristo en relación con los ángeles. Pero podemos resumir esta parte con esto que dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cómo será ver un ángel? En la Biblia los que ven ángeles caen como hombres muertos. Son criaturas de impensable gloria. ¿Cómo será cuando nosotros vemos ángeles por la primera vez? Pero Jesús es más excelente que todos los ángeles. Jesús es más hermoso que todos los ángeles. Jesús es más glorioso que un ejército de ángeles. Y en su gloria eso va a quedar en absoluta evidencia de que Cristo es supremo, de que Cristo es excelente, es excelso, y que Dios quiere que lo conozcamos, porque en Cristo lo conocemos a Él. Hermanos, no nos dejemos llevar. No nos dejemos engañar por las ideologías del momento. ¿Vieron qué rápido que cambian? ¿Por qué? Porque no funcionan. Probamos esto, por más raro que sea, y vamos a una cosa más rara todavía, porque algo tiene que funcionar, nada funciona. Porque hay una sola verdad, y hay uno solo que revela al Padre. Cristo es supremo. Cristo está por sobre todo. No nos dejemos engañar. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió, y el que prometió es glorioso
es hermoso, es excelso y es nuestro Salvador.